Universidad Católica de El Salvador. Nosotros somos grupo 6 de la sección A y les vamos a hablar acerca de los tumores neuroendocrinos de las células de los islotes del páncreas. Entre ellos encontramos insulinoma, glucagonoma y somatostatinoma. Nuestro grupo está conformado por Catherine Yamilet Castro Salazar, Alexis Daniel Guerra Cetino, Lisbeth Arely Enríquez Aguilar y Luis Enrique Reyes Urrutia. El páncreas está formado por tejido exócrino que libera enzimas en el duodeno. Hay grupos de células endócrinas denominadas islotes de Langerhans distribuidos por todo el tejido que secretan insulina y glucagón. Nuestro tema es tumores neuroendocrinos de células de los islotes del páncreas. Los tumores neuroendocrinos del páncreas son muy prevalecientes en individuos con neoplasias endocrinas múltiples. Surgen a partir de las células de los islotes, son poco frecuentes y entre ellos encontramos insulinoma, que es lo mismo de tumores de las células beta, glucagonoma, que se refiere al tumor de las células alfa, y somatostatinoma, que es los tumores de las células delta. Insulinoma o tumor de la célula beta. En las personas sanas con aparición de hipoglucemia en ayunas, por lo general se debe a un tumor secretor de insulina en la célula beta de los islotes de Langerhans. El diagnóstico de hipoglucemia se basa en la tríada de Whipple. En primer lugar tenemos síntomas y signos de hipoglucemia. En segundo lugar, concentraciones plasmáticas bajas vinculadas a glucosa. Y en tercer lugar, reversibilidad de los síntomas con la administración de glucosa. Estos tumores casi siempre son lesiones solitarias benignas compuestas de espirales de células beta secretoras de insulina. Fisiopatología. La fisiopatología de la enfermedad se basa en una producción anormal y elevada de insulina en las células beta de los islotes de Langerhans y como resultado da hipoglucemia. Estos tumores van creciendo lentamente y se diseminan con poca frecuencia. Se forman en la cabeza, en el cuerpo o en la cola del páncreas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que estas van a ser una consecuencia del efecto de la hipoglucemia y entre las manifestaciones clínicas más comunes tenemos desorientación, pérdida del conocimiento y crisis convulsivas. Glucagonoma. A continuación se hablará sobre la etiología de la enfermedad. Habla que las neoplasias de este tipo se presentan principalmente entre los 45 y 70 años de vida, que esto es correspondiente al avance progresivo de alguna enfermedad o es producido por las manifestaciones de la enfermedad que se producirán a esta época de vida. Habla que la mayoría de los pacientes que presentan el glucagonoma tienen diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa. La intolerancia a la glucosa irá como resultado de estimulación aumentada de la producción hepática de glucosa por las cifras altas de glucagón. ¿A qué corresponde esto? Corresponde que unas altas cifras de glucagón conllevarán a la síntesis aumentada de glucosa. Esto se debe a que el glucagón, uno de sus principales efectos en el hígado son la estimulación de síntesis hepática de glucosa, conocida como la gluconeogénesis, así como la liberación de reservas de glucógeno, conocida como glucogenólisis, para aumentar la producción hepática de glucosa. Entonces, a eso se producirá lo que es este efecto de la intolerancia a la glucosa. Además, tener en cuenta que el efecto del glucagón a nivel gastrointestinal es que este contrarresta los efectos de la insulina. Además, habla que la anemia y diversos síntomas gastrointestinales inespecíficos
que se relacionan con decremento de la motilidad intestinal también pueden acompañar a los glucagonomas. Esto se debe y significa que los glucagonomas pueden causar un tipo de anemia y pueden causar un decremento en la motilidad intestinal. Presentación clínica y manifestaciones clínicas. Los glucagonomas, por lo general, antes de la enfermedad se presenta la aparición de un exantema característico en individuos de mediana edad. Además, es particular en mujeres perimenopáusicas que presentan diabetes mellitus leve y que sus concentraciones de glucagón por lo general están aumentadas 10 veces en comparación de los valores normales. Además que también pueden estar incrementadas incluso 100 veces. El exantema, que es característico antes de que se presente el desarrollo de la enfermedad, es un eritema migratorio necrolítico, que como se habló, empieza como un exantema eritematoso en la cara, el abdomen, el perineo o las extremidades inferiores, que consecuentemente, ya que va evolucionando la enfermedad, aparece induración con formación de vesículas. Además, estas se cubren con costras que luego con el tiempo se curan y dejan un área de hiperpigmentación. Además, habla que el glucagonoma es el tumor neuroendocrino del páncreas, que se secreta cantidades excesivas de glucagón. En este se origina un síndrome peculiar. Este síndrome va caracterizado por una dermatitis, una intolerancia a la glucosa y pérdida de peso. Además, se habla de otros síntomas, pero estos síntomas son producidos en un 50% menos que estos que se acaban de mencionar, que son anemia y una tromboembolia, que puede ser producida en menor del 50% de los casos. Pero los signos y síntomas que nosotros nos tenemos que fijar y familiarizar son la dermatitis, la intolerancia a la glucosa y la pérdida de peso, que serán el síndrome característico que presentará el glucagonoma. Fisiopatología. Como se describió anteriormente, el glucagón se produce en las células alfa del páncreas. Esta es una hormona contrarreguladora que actúa al oponerse a los efectos de la insulina. Los efectos de esta a nivel hepático son la gluconeogénesis y la glucogenólisis, así como otros efectos que conllevan a la oxidación y utilización de aminoácidos. Como fisiopatología se describe que el aumento de las cifras de glucagón van a ser producidas por un aumento de la producción de glucosa a nivel hepático, que va a conllevar a que se dé una hiperplasia de la célula alfa en los islotes de Langerhans del páncreas. Además, se describe que hay enfermedades como la enfermedad de Magbach, que depende de una mutación homocigota en el receptor de glucagón, que se acompaña al igual con un desarrollo de hiperplasia de la célula alfa e una hiperglucagonemia. Además, otra enfermedad que se denomina adenomatosis de células de glucagón, que es clínicamente
forma un síndrome de glucagonoma y que se caracteriza por la presencia de islotes hiperplásicos que muestran reacción positiva a las tinciones de glucagón. Esta enfermedad en sí, la fisiopatología es producida por el tumor producido a nivel de los islotes, a nivel de las células alfa del páncreas, que va a conllevar a una sobreproducción de glucagón. La sobreproducción de glucagón conllevará a la hiperplasia de la célula, que consecuentemente conllevará a una sobreproducción de glucosa, que conllevará a un signo peculiar del síndrome que se produce en el glucagonoma, que es la intolerancia a la glucosa, o también la conocida como la diabetes. En resumen, esta enfermedad, su fisiopatología, es la hiperplasia de la célula alfa debido a enfermedades subsecuentes que va a llevar a la sobreproducción del glucagón. A continuación, hablaremos de los somatostatinomas o tumores de células delta. Estos tumores se van a dar por una producción excesiva de somatostatina. Se van a presentar con mayor frecuencia a nivel pancreático, aunque también los observamos en el intestino a nivel del duodeno y del yeyuno. Los somatostatinomas se presentan con diversos síntomas gastrointestinales en individuos con diabetes mellitus leve. Estos tumores se dice que son muy raros, que se van a encontrar más que todo solitarios o aislados y van a ser grandes. El sitio primario en el que se pueden encontrar es en la cabeza de la glándula pancreática. Bien, tenemos que la sintomatología es un tanto inespecífica, es decir, que va a ser bien difícil diagnosticarlos porque si bien son síntomas abdominales o son síntomas gastrointestinales, se pueden atribuir a otros mecanismos y también la diabetes mellitus se puede atribuir a otros mecanismos. Entonces, básicamente estos tumores se van a encontrar de una forma accidental, mayormente cuando se realicen intervenciones quirúrgicas por colelitiasis o por otras molestias abdominales. Y la documentación de cifras altas de somatostatina va a venir a confirmarnos el diagnóstico, aparte de la sintomatología que se presenta en el paciente. La somatostatina es un inhibidor potente de muchos fenómenos. Entre ellos tenemos la liberación de casi todas las hormonas, la liberación de insulina, glucagón, la secreción de ácido, la secreción intestinal y pancreática y la absorción intestinal. Debido a estos fenómenos que son inhibidos por la somatostatina, se van a ver reflejadas las manifestaciones clínicas. O sea, estos fenómenos van a tener mucha influencia en las manifestaciones clínicas. También tenemos que la media de edad en la que aparece este tipo de tumores muy raros es de 51 años. Ahora tenemos lo que es la triada clásica de sintomatología de un somatostatinoma. Esta va a constar de diabetes mellitus leve, de colelitiasis y de esteatorrea. La diabetes mellitus es leve porque, como veíamos en la diapositiva anterior, los niveles altos de somatostatina inhiben la producción de casi todas las hormonas. Dentro de estas, el glucagón y la insulina. Entonces, al estar suprimidos la insulina y el glucagón, esta deficiencia va a evitar la cetogénesis hepática, que es estimulada por el glucagón. Por eso es que, si bien aunque la insulina esté disminuida, la diabetes que va a acompañar a este tipo de tumores va a ser leve y no va a estar propensa a una cetosis. También tenemos la colelitiasis, que se va a dar por una inhibición de la motilidad de la vesícula biliar, y la esteatorrea se puede explicar ya sea por una inhibición de la función exócrina pancreática o también porque, como veíamos, ¿verdad?, los niveles altos de producción de somatostatina
inhiben la absorción intestinal, entonces esta se va a dar como una diarrea líquida porque no se está absorbiendo esos líquidos. Y también tenemos que se pueden dar otros síntomas como la hipocloridria, por lo mismo que veíamos de que la producción excesiva de somatostatina inhibe la secreción del ácido clorhídrico, la diarrea y también se puede presentar una anemia. Ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología de estos tumores endocrinos del páncreas. Principalmente presentamos el insulinoma. Esta es la causa endógena más común de hipoglucemia hiperglucémica. La incidencia anual en la población general es de 1 por 1 millón de habitantes, pero esta cifra puede ser más elevada en las autopsias. Como podemos observar, su prevalencia es desconocida y se puede presentar en cualquier etapa de la vida del ser humano. El sitio donde encontramos este tumor es exclusivamente el páncreas, con cifras mayores al 99% de los casos. En cuanto a la asociación del insulinoma a tumores malignos, las cifras son menores del 10% y la asociación a neoplasias endócrinas múltiples tipo 1, las cifras son del 4 al 5% de los casos. En cuanto al glucagonoma, la incidencia estimada en la población general es de 1 por 20 millones de habitantes anualmente y su prevalencia es menor de 1 por 1 millón de habitantes. El rango de edad en el que se presenta este tumor es la edad adulta y el sitio preferente del tumor en un 100% de los casos es el páncreas. En cuanto a la asociación del glucagonoma a tumores malignos es de 50 al 80%, mientras que la asociación a neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es del 1 al 20% de los casos. Por último, en cuanto a epidemiología, tenemos el somatostatinoma. La incidencia estimada de este es de 1 por 40 millones de habitantes anualmente. Hasta la fecha se han descrito alrededor de 80 casos de somatostatinoma pancreático, pero probablemente esta cifra es subestimada. Presenta una prevalencia menor a un caso por 1 millón de habitantes y se presenta en la edad adulta o la vejez. Los sitios donde se encuentra son en un 55% de los casos el páncreas y en un 44% de los casos el duodeno y el yeyuno. En cuanto a su porcentaje de asociación a tumores malignos, es menor al 70% y su vinculación a neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es del 45% de los casos. Ahora veremos el diagnóstico de estos tumores. En cuanto al insulinoma, el diagnóstico se sospecha por la presencia de la tríada de Whipple, que como podemos observar en la primera tabla, comprende hipoglucemia con niveles de glucosa en sangre menores a 50 miligramos por decilitro, síntomas neuroglucopénicos y supresión inmediata de los síntomas tras la administración de glucosa, y se confirma mediante análisis biológicos como podemos observar en la segunda tabla, incluyendo una prueba de ayuno de 72 horas, monitorizando los niveles de insulina, péptido C y proinsulina durante la hipoglucemia. En pacientes con insulinoma, los niveles de insulina son mayores de 3 miliunidades por mililitro, en presencia de glucemias menores a 45 miligramos por decilitro, y el ratio de insulina por péptido C es menor de 1.0. La localización del insulinoma se puede determinar mediante técnicas de imágenes como podemos observar en la tercera tabla, tales como la ecografía transabdominal, la tomografía computarizada e imágenes de resonancia magnética, así como la ultrasonografía endoscópica. En el glucagonoma, el diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos y pruebas endócrinas, como podemos observar en la primera tabla. Los niveles de glucagón sérico se ven sustancialmente elevados. También si el paciente muestra rasgos del síndrome del glucagonoma. El nivel de otras hormonas tales como la insulina, somatostatina y péptido vasoactivo intestinal también pueden verse elevados. Los niveles séricos de cromogranina A
se ven incrementados. Como podemos observar en la segunda tabla, es posible también la localización de estos tumores. Esto mediante la exploración por tomografía computarizada, gammagrafía, imágenes por resonancia magnética o ecografía endoscópica. En cuanto al somatostatinoma, en casi todos los casos se detectan los somatostatomas de manera accidental en el momento de la colecistectomía o durante la endoscopía. El clínico en particular debe sospechar cuando detecte cuerpos de samoma en un tumor duodenal. Los cuerpos de samoma son estructuras endurecidas, que parecen anillos concéntricos cuando se observa bajo un microscopio. Ahora hablaremos del pronóstico que tienen los pacientes que sufren estos tumores. En cuanto al insulinoma, en la mayoría de los casos, los insulinomas son benignos y la resección quirúrgica es curativa. Sin embargo, la tasa reportada de supervivencia a los 10 años en aquellos pacientes con insulinoma maligno es tan solo del 29%. Y desgraciadamente, en el glucagonoma, por lo general el pronóstico es desfavorable, ya que en la mayoría ha hecho metástasis a la hora del diagnóstico. Habitualmente, aquellos casos asociados a neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 tienen mejor pronóstico, ya que son diagnosticados antes. En cuanto al somatostatinoma, en el 50% de los casos ya existe una metástasis al momento del diagnóstico, así que hay una imposibilidad de cirugía curativa. En cuanto a la prevención, no hay ninguna forma segura de prevenir los tumores neuroendocrinos pancreáticos. Algunos factores de riesgo, como el antecedente familiar, no se pueden controlar. No obstante, existen medidas que se pueden tomar para tratar de reducir este riesgo, como son no fumar y evitar el consumo de alcohol. Fumar es un factor de riesgo para los tumores, que se puede evitar. Dejar de fumar podría ayudar a reducir el riesgo de que podamos padecer uno de estos tumores. En cuanto al consumo de alcohol, pues el consumo excesivo del alcohol ha estado vinculado a los tumores neuroendocrinos pancreáticos en algunos estudios, pero en otros este vínculo no está claro, aunque el consumo excesivo del alcohol puede derivar en afecciones como pancreatitis crónica, que se sabe aumenta el riesgo de un tumor neuroendocrino pancreático.